Buenas tardes, otro jueves más que estamos estudiando juntos la palabra del Señor. Quiero recordarte, hoy vamos a mirar el número 14, la lección número 14, pero también vamos a hacer un resumen de la 15, así que vamos a hacer el esfuerzo de hacer en un solo resumen los dos temas. Así que recordemos que estamos hablando de relaciones al máximo nivel. En este tema estamos hablando de las relaciones con el prójimo. Este tema da para mucho. Estuvimos hablando algo ya de esto en el capítulo 13, en la lección número 13. Y tanto la 14 como la 15 hablan y redondean un poco la misma idea de relacionarnos con el prójimo. En este caso, en la lección número 14 vamos a ver el perdón como expresión máxima de nuestra fe. Decía Calderón de la Barca que más que un ejército hiriendo, vence un héroe perdonando. Una frase profunda que nos introduce en el tema y en la importancia que tiene el perdón. Creo que este tema, el tema del perdón, es un tema básico, un tema muy importante, muy actual, muy necesario para nosotros como iglesia. Siempre es uno de los temas en los que el diablo nos intenta derrotar y en donde lamentablemente suele tener más éxito. Hay mucha gente herida, mucha gente que no sabe gestionar sus relaciones, sobre todo con los hermanos, con diferentes aspectos que tienen que ver con las relaciones dentro de la iglesia, y eso hace que no haya una verdadera comunión tal como la Biblia nos enseña, justamente por culpa de las heridas, de rencillas entre hermanos. Quiero leerte lo que dice la palabra del Señor allí en Mateo. Vamos a leer el capítulo 18 desde el versículo 21 en adelante. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces. Le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa, a sus hijos y a todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata, lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. «Págame lo que me debes», le exigió. Su compañero se postró delante de él. «Ten paciencia conmigo», le rogó, «y te lo pagaré». Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. «Siervo malvado», le increpó, «te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti?» Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Hemos leído hasta el versículo 35. Una de las primeras cosas que nos enseña esta lección, uno de los primeros puntos en los que repara, es el tema de la importancia de dar de lo que tenemos. En resumidas cuentas, esta parábola nos habla del inmenso contraste entre la deuda que tenemos, la humanidad con Dios, y las deudas que otros tienen con nosotros. Si Dios nos ha perdonado toda
nuestra deuda, todas nuestras ofensas al precio de la sangre de Cristo, ¿no deberíamos nosotros perdonar cualquier ofensa de nuestros semejantes? Jesús nos pide que demos a otros el mismo trato que Él nos dio. Y ahora surgen algunas preguntas bastante interesantes que seguramente te has hecho. La primera de ellas es, ¿qué es el perdón? La Biblia dice que tenemos que perdonar. Vamos a empezar como bien se deben de empezar las cosas, por el principio. Y vamos a hacernos esa pregunta. Bueno, tengo que perdonar, así me lo dice la Biblia. ¿Qué es el perdón? ¿A qué se refiere la Biblia cuando me dice que tengo que perdonar? Es la decisión de renunciar al derecho de hacer que otro pague su ofensa. Por eso Jesús, en la oración modelo, Mateo capítulo 6, dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. La palabra perdón viene del latín y tiene dos raíces. La primera parte es un prefijo, per, que quiere decir traspasar, transferir, llevar a medias algo. Y la otra palabra es donare, que evidentemente se entiende bastante en nuestro idioma, quiere decir dar, donar, regalar. Podríamos decir que es trascender a una deuda. Sería una buena definición. Es decir, negarse voluntariamente a cobrar lo que otros nos deben. Otra pregunta que surge de este tema del perdón. ¿Siempre hay que perdonar? Jesús dice que no hay límite. ¿A quiénes? A todos. Todo el tiempo. Dice hasta 70 veces 7. Perdonar es siempre la mejor opción. Porque aparte de liberar al que debe, te libera a ti, me libera a mí y nos trae sanidad. Es la única manera de ser libre del resentimiento, la ira, la amargura, que se anidan en el corazón cuando alguien te ofende. Otra pregunta, ¿perdonar es reconciliarse? Siempre hay que buscar la reconciliación. Dice Romanos capítulo 12, en el versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Sobre todo cuando las ofensas se dan en el ámbito de la familia o en la iglesia. Es importante procurar la reconciliación. Si es necesario, hay que buscar ayuda de terceros. Dice Proverbios capítulo 10, versículo 12, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Hay veces que no es posible la reconciliación, por ausencia o por fallecimiento de la persona en cuestión, o puede ser que la persona no se arrepiente y es posible que hasta te vuelva a ofender. Pero aún en estos casos es importante perdonar, ya no por la persona que nos ofendió, sino por nosotros mismos. El perdón me libera del odio y el resentimiento que otros sembraron en mi vida. Perdonar es negarme a vivir en la herida que me ha producido y vivir en el nivel mayor de la sanidad de la gracia de Dios. Lucas capítulo 23, versículo 34 nos dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto nos trae un principio bíblico. Siempre que lees la palabra de Dios tienes que extraer los principios bíblicos que hay detrás de cada enseñanza. El principio bíblico que nos trae el tema del perdón, este pasaje que hemos leído del Evangelio hace un momento, de este siervo malvado que no quiso perdonar una deuda pequeña cuando él tanto se le había perdonado. Ese principio es el principio de la retribución o principio retributivo. Este pasaje nos enseña que las consecuencias de no perdonar a otros después de todo lo que se nos perdona a nosotros no son precisamente buenas.
Es decir, si yo no perdono a los demás, Dios no me perdona a mí. Mateo capítulo 5, versículo 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 6, capítulo 14 nos dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y Santiago capítulo 2, versículo 13 dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Algunos pasos para perdonar. En primer lugar, toma la decisión, no esperes sentirlo. Es un acto de la voluntad. Luego tus emociones se alinearán de acuerdo a tu decisión. Recuerda, eso es muy importante, tomar la decisión, no esperar a que las emociones lleguen. Segunda cosa, haz una lista de todas las personas que te han herido durante tu vida y perdónalos. Menciónalos por nombre y apellido y bendícelos. Tercer paso, arrepiéntete por el tiempo que te negaste a perdonar. En cuarto lugar, renuncia a todo espíritu de resentimiento, amargura, odio y falta de perdón. Y en último lugar, busca a alguien a quien contarle lo que hiciste para que ore por ti. En conclusión, podemos decir que la falta de perdón es una puerta abierta al diablo para destruir nuestra vida. La venganza y el querer cobrarte la justicia por tu mano te inhabilita para vivir en el máximo nivel. Si te cuesta perdonar, piensa en lo que Dios te perdonó. Una deuda que no la terminarías nunca de pagar. Aquel hombre, el de la historia de Jesús, no hubiera podido pagar su deuda, sino que hubiera endeudado todo su sueldo hasta morir y el sueldo de sus hijos y de sus nietos hasta 21 generaciones después, según la dimensión de aquella deuda. Mientras que los demás, a ti y a mí, no nos deben más de 50 euros en proporción a la deuda que nosotros teníamos con Dios. Te dejo estas 3 preguntas. ¿Cómo manejas las ofensas que te hacen los demás? ¿Qué experiencias has tenido con la falta de perdón? ¿Necesitas perdonar a alguien hoy? Después de esto quiero pasar al siguiente punto, al siguiente capítulo, a la siguiente lección. Porque decíamos que van muy juntas, van entrelazadas. Una tiene que ver con la otra. Si antes estábamos viendo acerca de la importancia de perdonar, ahora vamos a ver la importancia de mantener sanas mis relaciones dentro del cuerpo de Cristo. Razones por las cuales mantener lazos fraternales con los hermanos de la iglesia. Quiero leerte lo que dice la carta a los Romanos en el capítulo 12, los versículos 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Una de las grandes razones por las que hay peleas, rencillas, diferencias entre los hermanos es que no sabemos gestionar nuestras relaciones. Mira, hay 2 tipos de relaciones. Están las relaciones carnales, son aquellas que nacen, como bien dice la palabra, de la carne, de nuestro interior. Es aquella que mantenemos con amigos, con simpatizantes, con compañeros. Y luego están las relaciones espirituales, que son las que debemos mantener con los hermanos dentro del seno de la iglesia. El problema es que, como decíamos recién, al no saber gestionar estas relaciones, es cuando vienen esas rencillas, esas peleas,
esas diferencias. Y este tema que estamos viendo ahora es un tema tan importante, tan básico, que si lo entendiéramos de verdad, ¿cómo se acabarían un montón de conflictos dentro de las congregaciones? Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros. El griego es un idioma muy rico, un idioma en el cual para decir una palabra, según el énfasis que le quieras dar, puedes tener varias opciones, varias palabras. Ese es el caso de la palabra amor. En este caso, Juan está utilizando una de esas palabras, mínimo 4. Hay más, pero mínimo 4 palabras que expresan lo que en nuestro idioma castellano decimos amor. Y en este caso él está utilizando la palabra ágape. La palabra ágape es el amor perfecto, es el amor que Dios tiene para con nosotros. Es el amor que Dios también espera que tú y yo tengamos los unos para con los otros. Y dice algo tremendo en Isaías, capítulo 54, allí en el versículo 10. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Ese es el amor ágape, un amor que no se apaga, que no se va a la primera de cambio. Un amor que dura a pesar de las diferencias, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas. Hoy las redes sociales son un reflejo del tipo de relación que tiene la sociedad, una especie de modelo de la forma en que la sociedad se relaciona. Son relaciones de usar y tirar, en donde mis amigos son los que me dan likes en las redes sociales, los que me aplauden, los que inflan mi ego. Cuando dejan de hacerlo, dejan de ser mis amigos. Son amigos superficiales. En la iglesia debes establecer vínculos sólidos. No se trata de lo que yo puedo sacar de los demás, sino de lo que yo puedo brindarles, sino de lo que yo puedo darles a otros. La iglesia no está para servirme a mí, sino al revés. Yo estoy para servir a la iglesia, estoy para servir a Dios. Los vínculos espirituales no son un fin en sí mismo. Mucha gente llega a la iglesia, se siente amada, se siente querida, y muchos de ellos se quedan por esa situación. Habrás escuchado muchas veces personas que cuentan en su testimonio el amor que encontraron en la iglesia. Pero de la misma manera encuentras muchas otras personas que cuando ya no reciben lo que vinieron a buscar, o por lo menos no en la intensidad que ellos pensaban, pues de la misma manera que vinieron se van. Esa gente no sabe amar en un nivel mayor. Son gente que simplemente quieren recibir. Son como niños demandantes de afecto y no aprenden a dar. Los vínculos carnales se agotan en sí mismos. No tienen larga duración. Cuando no pasas a un nivel trascendente en tus relaciones, se provoca dolor. Y eso es contagioso porque ya ves, viene la murmuración, vienen las decepciones. Las relaciones espirituales no se miden desde los sentimientos, sino por la presencia del Espíritu de Dios, que nos marca un mismo propósito. Cualquier problema puede y debe ser solucionado entre hermanos desde el amor de Dios. Los vínculos espirituales edifican y producen frutos. Por el contrario, los carnales se agotan y son estériles. En el cuerpo de Cristo las personas se edifican mutuamente. La motivación de servir a otros está en Cristo mismo. Se vela por las necesidades de los otros, aún por encima de las personales. El lenguaje común
entre hermanos es dar sin esperar recibir. Cuando los vínculos son carnales, las relaciones se agotan rápidamente, las personas se cansan unas de otras, compiten y la gente se harta. Dice la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículos 1 al 4, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? El apóstol Pablo también le escribe a los Gálatas, y en el capítulo 6, los 3 primeros versículos, les dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Los vínculos espirituales liberan el potencial. Este es otro de los puntos. Los vínculos carnales los retienen. Cuando las relaciones son espirituales, buscas el crecimiento de tu hermano. No hay competencias ni envidias. El desarrollo del hermano es una bendición para el cuerpo de Cristo. Que todos crezcamos es efectivo para la misión de la Iglesia. Y en tercer lugar, el trabajo siempre es en equipo, jamás para llaneros solitarios. En cambio, los que se desarrollan desde la carne desperdician su potencial espiritual, terminan frustrados y, claro, la culpa, ¿quién la tiene? La Iglesia. Los que activan, así entre comillas, en la Iglesia desde la carne, jamás pasan al máximo nivel, se estancan y se amargan. Para concluir, el amor es el vínculo perfecto entre nosotros. Los hermanos son nuestro prójimo, pero el prójimo más cercano. Allí es donde se debe notar más el amor entre nosotros, la unidad entre nosotros. Nos debe hacer reflexionar en que es prioridad número 1 construir relaciones espirituales con los demás miembros del cuerpo de Cristo. Así que te dejo estas 3 preguntas también. ¿Qué valor tiene fomentar relaciones sólidas en la Iglesia? ¿Cómo está siendo tu experiencia en relación con otros hermanos en la fe? ¿Qué aspecto de tus relaciones en la Iglesia crees que puedes mejorar? Simplemente te dejo estas reflexiones, estas preguntas. Ahora te invito a que con tu grupo puedas compartir, pero sobre todo te invito a algo, a que hagas algo práctico y tiene que ver con restaurar relaciones, perdonar y al mismo tiempo fortalecer los vínculos que te unen con el resto de tus hermanos. Recuerda que de ahí parte todo. Una iglesia sana es una iglesia que se perdona, una iglesia que se ama, una iglesia que se prefiere. Eso es el camino al máximo nivel en nuestras relaciones. ¿Quién es tu prójimo? Tu prójimo es el que tienes al lado. El más cercano es tu hermano, es el que está en tu familia y el que está en la familia de la fe. Que Dios te bendiga y que sea un tiempo increíble con el Señor.